a Dios. Pablo llama a esa naturaleza obra de la carne, una inclinación interior que nos arrastra lejos de la voluntad del Señor. Él dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, egoísmo, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5, 19, 21. Inmoralidad, impureza y libertinaje. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Primera Tesalonicenses 4:3. La Biblia dice, al caer la tarde, David se levantó de su lecho y paseaba por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. Betsabé no buscó a David. Fue David quien la vio. Y en ese instante la carne susurró, eres rey. Puedes hacerlo. Nadie lo sabrá. La caída moral rara vez comienza con un acto escandaloso. Comienza con una mirada, un pensamiento, una pequeña concesión. Así trabaja la carne, silenciosa, persistente, seductora. David podría haberse retirado, podría haber cerrado los ojos, haberse vuelto a su interior, buscado al Señor. Pero la obra de la carne brota cuando cedemos a la primera invitación. Él envía mensajeros, manda llamar a la mujer, se acuesta con ella. La inmoralidad se convierte en acto, la impureza en decisión, el libertinaje en comportamiento. Y cuando Betsabé envía el mensaje, estoy embarazada. 2 Samuel 11:5. Toda la construcción de la carne se derrumba ante sus ojos. La carne promete placer, pero entrega consecuencias. David intenta encubrir el pecado, manipula, engaña, maquina. Pero la carne nunca se conforma con un solo pecado, siempre exige otro. Y cuando Urías no coopera, el rey escribe su sentencia en una carta. Pónganlo al frente de la batalla, donde el combate sea más intenso. 2 Samuel 11:15. Aquí vemos la verdad espiritual. La inmoralidad abre puertas que nadie puede cerrar. La impureza contamina el corazón. El libertinaje destruye todo a su alrededor. La obra de la carne siempre busca satisfacer el cuerpo, ignorando el alma. Produce placer momentáneo, pero genera heridas profundas. Por eso Pablo ordena, absténganse, no negocien, no jueguen, no prueben los límites. La santidad comienza cuando decimos no, donde David dijo sí. Cada obra de la carne nos recuerda que necesitamos al Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Y si deseas descubrir cómo el Espíritu Santo transforma lo que la carne destruye, mira nuestro video anterior, Cada fruto del Espíritu Santo. Allí entenderás cada virtud que Dios produce en un corazón totalmente entregado a Él. Pero antes, quédate conmigo hasta el final de este video. Aún necesitas conocer las demás obras de la carne y entender los peligros reales de vivir dominado por el pecado. Así que deja tu like, envía este video a alguien que necesita oír este mensaje y escribe en los comentarios, quiero vivir por el Espíritu. Idolatría y hechicería. No se ha hallado en ti quien consulte espíritus, ni adivinos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor. Deuteronomio 18, 10, 12. La idolatría no comienza con estatuas, comienza con un corazón que reemplaza a Dios por otra cosa. La hechicería no comienza con rituales, comienza con un alma que busca poder lejos del Creador. El rey Manasés fue un hombre que recibió un trono santo, pero escogió caminos profanos. La Escritura declara, hizo lo malo ante los ojos del Señor. 2 Reyes 21, 2. Y no se trata de maldad común. Manasés traspasó todos los límites. Construyó altares para Baal. Se postró ante todo el ejército de los cielos. 2 Reyes 21:3. Llevó ídolos dentro del templo y llenó Jerusalén de prácticas ocultas. El texto dice que él practicó adivinación, magia, consultó médiums y hechiceros. 2 Reyes 21:6. Y luego, en un gesto que revela el fondo del abismo espiritual, llegó a quemar a sus propios hijos como sacrificio. La carne espiritual siempre desciende cuesta abajo. Siempre. Comienza con una pequeña concesión. No hay problema. Después viene la mezcla. Podemos tener a Dios y otras influencias. Y termina en ceguera. Pero como Manasés, nadie está en control cuando abre espacio para fuerzas espirituales que no vienen de Dios. La idolatría es la carne buscando sustitutos de Dios. La hechicería es la carne buscando poder sin sumisión. Ambas revelan un corazón que desea los beneficios de la espiritualidad sin la obediencia al Creador. Y cuando eso ocurre, el templo, que debería ser santo, se convierte en un lugar contaminado. Hoy no llevamos ídolos a un templo físico, pero muchos los llevan al templo del corazón. Y el Señor, por amor, nos advierte. Toda fuente espiritual fuera de Él destruye, ciega y esclaviza. Por eso, el fruto del Espíritu siempre comienza derribando ídolos y cerrando puertas a cualquier influencia que no venga de Dios. El Poli acaba de lanzar una nueva línea de crédito educativo. Se llama Línea 4060. Este semestre... Embriaguez y orgías.
No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18. La carne no conoce límites, siempre quiere más, más placer, más estímulo, más escape, más exceso. Por eso la Biblia dice que la embriaguez y las orgías son obras de la carne. No se trata solo de beber, sino de perder el dominio. No se trata solo de fiestas, sino de degradación moral y espiritual. Y ninguna historia retrata este colapso tan vívidamente como el banquete del rey Belsasar. La escena es casi cinematográfica. Mientras los ejércitos... Bien, hasta ahí. Dos conclusiones que podamos sacar de la parte inicial del video. ¿Quién se anima? A ver, profe, me animo. Listo, dale, Ricardo. Como esto trata de las obras de la carne, estuvimos viendo los frutos o estamos viendo los frutos, pues una cosa totalmente opuesta. Entonces podemos ver allí que la inmoralidad, la impureza, el libertinaje y todas esas cosas que la carne va exigiendo, va desplazando lo que son los frutos del espíritu y por eso es peligroso. Inclusive la idolatría, la hechicería, la embriaguez, las orgías, que fueron los temas que se tocaron. Así es que es bueno conocer y saber de lo que el enemigo está tratando de hacer con nosotros y nosotros contrarrestarlo siempre con los frutos del Espíritu Santo. Perfecto. Muy bien. Algo que me queda a mí respecto a esto y lo que tú dices, los dos, tanto las obras como el fruto, son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Que cuando uno está arriba, el otro está abajo. Y al revés. Si el fruto está arriba, la obra va a estar abajo. Pero si la obra está arriba, el fruto va a estar abajo. Yo debo siempre evaluar qué está predominando en mí. Si el fruto o la obra. Porque son mutuamente excluyentes. No pueden convivir juntos. Se aborrecen entre sí. ¿Quién más? Otra reflexión. Buenas noches. Yo pienso que a veces pensamos que estas cosas pueden empezar por algo muy grande, pero podemos ver que así como empezó el pecado de David, empezó por algo muy mínimo, que de pronto él mismo no sé, de pronto pensó que no pasaba nada, pero algo tan mínimo lo llevó a cometer un gran pecado. Excelente, excelente, tal cual es. Siempre va a empezar desde lo más pequeño. Una emoción, una mirada, un pensamiento, siempre. Y se va ampliando, va creciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos inicialmente, con las intenciones que se tienen y las acciones que pueden llegar a ejecutar. Listo, muy bien. Vamos a ver, a continuar nuevamente. Dale, Cristian, por favor. Enemigos rodeaban la ciudad, Belsasar hizo exactamente lo contrario a la prudencia. El rey dio un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebió vino en presencia de todos. Daniel 5:1. No era solo una fiesta, era ostentación, era arrogancia, exceso, orgullo, libertinaje. Después de beber mucho, tomado por los efectos del vino, el rey da una orden que muestra hasta dónde puede descender la carne. Traigan los utensilios de oro y plata que fueron tomados del templo de Jerusalén. Daniel 5:2. Utensilios consagrados, separados para Dios, ahora usados como copas en una fiesta inmoral. Mientras bebían, reían y festejaban, el texto dice que alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Daniel 5:4. Es la imagen perfecta de la carne: exceso, idolatría, arrogancia e insensatez. Entonces, de repente, el exceso se encuentra con el juicio. Una mano aparece de la nada y escribe en la pared: sin cuerpo, sin rostro, solo dedos. La Biblia relata: el rostro del rey palideció y sus rodillas chocaban entre sí. Daniel 5:6. El hombre que minutos antes gritaba, bebía y festejaba, ahora tiembla ante el Dios que había despreciado. La obra de la carne siempre promete alegría, pero termina en vergüenza. Siempre ofrece libertad, pero encadena. Siempre inspira valentía, pero termina en miedo. El exceso revela un corazón vacío tratando de llenarse de cualquier forma. Pero el Espíritu ofrece lo opuesto. No pérdida de control,
sino dominio propio. No escape, sino sobriedad. No disolución, sino plenitud. Aquí hay algo interesante y quiero que podamos profundizar un poco más. En la frase, el exceso se encuentra con el juicio. ¿Qué puede significar eso? ¿Y ustedes qué significa esa frase? El exceso se encuentra con el juicio. Profe, ahí lo que hay que tener en cuenta, qué tipo de excesos, ¿no? En este caso vemos el exceso de poder, de querer hacer las cosas y de mostrar ostentación, como lo hizo este rey ante todo su ejército, pero terminó con el vino que lo emborrachó y terminó haciendo profanación a las cosas sagradas. Entonces, el exceso de las cosas, como el exceso de este rey, hizo que fuera a lo que realmente, y sabía que era cuestiones de Dios, pero el exceso de vino y el exceso de ostentación hizo que pecara contra Dios. Perfecto. Y si lo aplicamos a nuestra vida, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esa frase? El exceso del mal. Yo siempre he aplicado esto cuando a los adoradores, ministerios de alabanza, porque ahí está el peligro, porque están sirviendo, pero lo que es el talento y las cosas que manejan, que son dadas por Dios, a veces se sobrepasan y llegan a tener el orgullo, y ya comienzan con un exceso, donde llegan a la tarima solamente a cantar, y no transmiten nada, Bien. y no nos pueden llevar a la presencia de Dios, que es la verdadera obligación de un adorador, conducir a la presencia de Dios a la congregación. Excelente. Ese es un ejemplo muy bueno, que pasa y que ha ocurrido y que hemos visto en muchas ocasiones dentro de la misma. Buenas noches. Como congregación. Ahora, otro ejemplo. Que Profe, se te oye podamos entrecortado. Profe, perdón, no se escucha, no se entiende. encontrar más hacia nosotros que no estamos sirviendo en esas Perdón, se escucha entrecortado. áreas. Se quedó sin audio, profe. Hola, hola. Sigamos con el video, por favor. Ya se le escucha, profe. Plenitud, donde la carne destruye, el espíritu restaura. Odio, discordia e ira. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. La Biblia nos da un retrato profundo de este proceso en la historia de Absalón, hijo de David. Todo comienza con una injusticia. Absalón ve la violencia cometida contra su hermana Tamar. 2 Samuel 13. Guarda silencio pero no entrega su dolor al Señor. La Biblia dice que Absalón no volvió a hablar con Amnón, ni bien ni mal. 2 Samuel 13:22. El silencio no es sanidad. El silencio es incubación del odio. Durante 2 años, el resentimiento crece dentro de él. Y cuando la ira madura, la carne toma el control. Absalón planea, engaña, invita a Amnón a un banquete y ordena a sus siervos: cuando Amnón esté alegre con el vino, mátenlo.
2 Samuel 13:28. La ira no entregada a Dios se convirtió en venganza, pero la obra de la carne nunca se detiene en el primer pecado. Absalón huye, luego regresa, pero su corazón ya no es el mismo. No confía en David, no perdona, no se humilla. En cambio, comienza a sembrar discordia en el reino. La Biblia narra, Absalón se ganaba el corazón de los hombres de Israel. 2 Samuel 15:6. Se colocaba a las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas del pueblo y insinuaba, si yo fuera juez, si yo gobernara, sería diferente. Así se forman las divisiones, no con violencia, sino con palabras, no con gritos, sino con susurros. Finalmente, Absalón se declara rey. La ira se convirtió en rebelión, y la rebelión en guerra. ¿Usted está buscando una manera de obtener la residencia permanente en Estados Unidos sin necesidad? El odio que comenzó dentro de un corazón terminó consumiendo a toda una nación. Esta es la verdad espiritual. El odio es veneno. La discordia es destrucción lenta. La ira es un fuego que quema el corazón propio antes de quemar a otros. Cuando la carne gobierna nuestras emociones, perdemos la paz, la claridad y la comunión. Solo el espíritu puede sanar heridas que la ira insiste en alimentar. Egoísmo y envidia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Filipenses 2:3. El egoísmo es el amor propio elevado a la condición de ídolo. La envidia es el dolor ante la prosperidad del otro. Cuando estos dos frutos de la carne crecen juntos, producen rebelión, deshonra y división. Coré era levita, ya tenía un papel sagrado en el tabernáculo, ya servía ante el Señor. Pero el egoísmo nunca se satisface con lo que tiene. Siempre pregunta, ¿por qué no yo? La envidia, a su vez, mira el llamado de otro y dice, yo merezco eso en su lugar. El texto dice que Coré reunió a hombres influyentes y juntos confrontaron a Moisés y a Aarón. Basta, toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se exaltan sobre la asamblea del Señor? Números 16:3. La frase parece espiritual, pero nace de la carne. La apariencia es de justicia, pero la intención es orgullo. Coré no quería igualdad, quería autoridad. No buscaba justicia, buscaba posición. No defendía al pueblo, defendía su propia ambición. Moisés lo percibe inmediatamente. Mañana el Señor mostrará quién le pertenece. Números 16:5. Y así lo hace Dios. Mientras Coré y sus seguidores se posicionan ante la comunidad esperando ser honrados, un sonido comienza a romper el suelo. El texto describe una de las escenas más impactantes de la Escritura. La tierra abrió su boca y los tragó vivos. Números 16:32. La carne siempre cava su propia sepultura. El egoísmo destruye relaciones. La envidia corroe el alma. La ambición desvía incluso a personas que tenían un llamado santo. Coré podría haber servido, podría haber honrado, podría haber permanecido, pero eligió competir, comparar y codiciar. Y así la obra de la carne, cuando se alimenta, destruye no solo a quienes están cerca, sino también a quien la alimenta. Por eso Pablo nos llama a la humildad. Solo el espíritu puede matar la raíz que la envidia intenta regar. Celos. El furor es cruel y la ira impetuosa. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de los celos? Proverbios 27:4. El celo es diferente de la envidia. La envidia desea lo que otro tiene. El celo teme perder lo que cree poseer. Es la inseguridad convertida en veneno. Es el amor distorsionado por la carne. Y nadie cayó más profundamente en este abismo que el rey Saúl. Cuando David derrota a Goliat, el pueblo canta, Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. 1 Samuel 18:7. Era solo un canto, una celebración, pero para Saúl sonó como amenaza. La Escritura dice, desde aquel día Saúl miró a David con recelo. 1 Samuel 18:9. Observa la progresión. Los celos nunca explotan de inmediato. Comienzan con una mirada torcida, una suposición, una comparación. Saúl se pregunta, ¿y si el pueblo lo prefiere a él? ¿Y si toma mi lugar? La carne responde con miedo. Luego con inseguridad, luego con hostilidad. Desde ese momento, Saúl ya no ve a David como aliado, sino como rival. El texto revela que, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl tenía una lanza en la mano y dijo, clavaré a David contra la pared. 1 Samuel 18:10-11. El celo transformó la admiración en odio, transformó honor en persecución, transformó a un padre espiritual en enemigo mortal. La carne hace esto, distorsiona percepciones, crea fantasmas, fabrica amenazas. El celo destruye amistades, matrimonios, ministerios, familias. Hace que la persona vea enemigos donde Dios puso bendiciones. Hace sospechar de quien Dios levantó. Hace atacar a quien Dios envió para ayudar. Mientras David crecía en gracia, Saúl se hundía en los celos. Y cuanto más intentaba destruir a David, más se destruía a sí mismo. Porque el celo no solo mira al otro, corroe el corazón del que lo alimenta.
La obra de la carne siempre teme perder. El fruto del Espíritu confía. Saúl permitió que la carne gobernara su corazón y perdió el reino mucho antes de perderlo oficialmente. Que el Espíritu nos enseñe a celebrar lo que Dios hace en la vida de otros y no temer lo que nunca fue nuestro para controlar. Disensiones y facciones. Les ruego que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en un mismo sentir. 1 Corintios 1:10. La disensión no comienza con una guerra, comienza con un susurro. La facción no nace de un grupo, nace de un corazón dividido. Corinto era una iglesia llena de dones, profecía, milagros, enseñanza, servicio. Todo parecía vivo, pero donde hay madurez espiritual, el espíritu une. Donde hay carne, el ego separa. Por eso Pablo escribe alarmado: he sido informado de que hay contiendas entre ustedes. 1 Corintios 1:11. Y aquí vemos la raíz del problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. 1 Corintios 1:12. A primera vista parece simple preferencia, pero espiritualmente es más profundo. Cada grupo usaba nombres santos para justificar divisiones carnales. La facción no estaba en la boca, estaba en el corazón. No era sobre doctrina, era sobre estatus. No era sobre fe, era sobre control. Así nacen las disensiones. Primero con preferencia, luego con comparación, después con competencia y por último con separación. Pablo confronta esta herida con una pregunta que expone el absurdo de la carne. ¿Acaso Cristo está dividido? 1 Corintios 1:13. Toda disensión en la iglesia es un intento de la carne de dividir lo que el Espíritu unió. Las facciones transforman hermanos en opositores, convierten el cuerpo de Cristo en un campo de batalla, y siempre nacen del orgullo, nunca del discernimiento. La iglesia de Corinto tenía dones, pero no tenía unidad. Tenía poder, pero no tenía madurez. La carne los llevó a medir quién era mejor, más espiritual, más usado. Y Pablo revela el diagnóstico. Cuando hay facciones, aún somos niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. La obra de la carne crea muros. El fruto del Espíritu construye puentes. Donde la carne dice, divídanse, el Espíritu dice, sean uno. Y solo Él puede restaurar un corazón que aprendió a competir en vez de amar. Las obras de la carne terminan con una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. Pablo no habla de disciplina ni de consecuencias naturales, sino de eternidad. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no es opinión. Es declaración del Espíritu Santo sobre el destino de quienes se entregan a la carne. Para ilustrar esta realidad espiritual, Jesús contó una parábola profunda, la del trigo y la cizaña. Un agricultor siembra buena semilla en el campo, pero de noche, mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Mateo 13:24-25. El trigo crece, la cizaña también. A distancia parecen iguales. Las raíces se entrelazan. La diferencia es invisible al principio. Así es dentro de la iglesia, de las multitudes, de las generaciones. Hay quienes pertenecen al reino, trigo, y hay quienes solo se mezclan, cizaña. Cuando los siervos notan la cizaña, preguntan, ¿quieres que la arranquemos? Mateo 13:28. Pero el Señor responde, no, dejen crecer ambos juntos hasta la cosecha. Mateo 13:30. Cuando Jesús explica la parábola, elimina toda duda. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Mateo 13:38. Y el destino es inevitable. El trigo será recogido. La cizaña será echada al fuego. La carne es débil, no porque tenga poca fuerza, sino porque cede rápido. El espíritu es fuerte, no porque evite batallas, sino porque nos capacita para vencerlas. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Si las obras de la carne revelan la naturaleza caída, el fruto del espíritu revela la nueva creación. Y si deseas no solo conocer, sino vivir esa transformación, te invito a ver nuestro video anterior, Cada fruto del Espíritu Santo. Estas enseñanzas abrirán tus ojos a la batalla. Muy bien, excelente. Bueno, este video es un excelente preámbulo para lo que vamos a ver del fruto del Espíritu Santo. Porque hay un libro que se llama, no sé si ustedes alguna vez lo han leído, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Y ese libro es interesante porque permite entender cómo el enemigo busca la manera de hacernos caer. Y él siempre busca la manera de que nosotros caigamos con las cosas más sencillas, con un pensamiento, con una mirada. Algo que la profeta, por ejemplo, decía en los encuentros,
hay hermanos que dicen, por ejemplo, ay, pastora, es que yo caí en pecado. Y ya le decía, ¿cómo así que cayó? ¿Acaso usted estaba orando, intercediendo por Colombia y las naciones del mundo, y cuando abrió los ojos, usted estaba acostado y la hermana estaba encima suyo? Así no es el pecado, así no funciona. Ojalá funcionara así, uno dice, no, no fue mi culpa. Pero así no funciona el pecado. El pecado empieza con un mensajito, con una palabra amable, con una palabra dulce. Así empieza el pecado. Entonces la invitación realmente es evaluémonos cómo estamos. ¿Estamos nosotros permitiendo que el fruto del Espíritu crezca en nosotros? ¿O quien está creciendo en nosotros es las obras de la carne? Muy bien, vamos entonces a orar para entregarle este buen tiempo a nuestro Padre Celestial, agradecerle a Dios porque ya con este preámbulo de todos los pecados y qué significan los pecados y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, vamos a ver cómo salir de esos vicios, cómo salir de esos pecados para abrigarnos al fruto del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, gracias porque nos has permitido reunirnos el día de hoy a través de esta sesión. Gracias, Señor, por esta semana que hemos vivido. Gracias porque hemos tenido dificultades cada uno, según su entorno, según sus actividades. Pero esas dificultades nos han ayudado a fortalecernos, a crecer en nuestra fe. Señor, oramos por aquel que está enfermo, aquel que está angustiado, aquel que tiene ansiedad y depresión, aquel que está confundido. Señor mío, toca su corazón, toca su mente, toca su espíritu para que se pueda conectar contigo y pueda crecer en ti. Envía tu Santo Espíritu para que lo pueda abrazar, lo pueda guiar y lo pueda llevar por el camino correcto. Señor, te entregamos esta clase delante de ti para que seas tú guiándola en cada momento en esta sesión y que la palabra tuya quede afianzada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ay, perdón que dejé de compartir pantalla. Vamos a ver una actividad cortica. Y esta actividad vamos a encontrar el perfil de una persona. ¿Listo? Aquí todos estos van a ser investigadores. Y esta actividad tiene que ver con su Biblia. Entonces usted va a abrir su Biblia, va a buscar su Biblia. Acá está la Biblia mía. Usted va a sacar su Biblia. Entonces todos, por favor, 30 segundos para traer su Biblia física. Su Biblia física. Su Biblia física. Listo. Y ahora nos vamos a preparar para la actividad. ¿Cómo funciona la actividad? ¿Cómo es la actividad? Es muy sencilla. Vamos a construir el perfil de un hombre de la Biblia. No sabemos cuál es el hombre de la Biblia. No tenemos ni idea por ahora. Pero este es el caso 009 de Damasco. Es un caso que nos llegó hace unas horas y nos están pidiendo que investiguemos el hombre. ¿Quién es? Y la idea es que vamos a leer unos versículos y ustedes van a encontrar los hallazgos dentro de esos versículos. ¿Listo? El primero que encuentre los hallazgos, usted va a gritar y va a ganar un punto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Tiene que usted tener esa Biblia, pero lista para buscarla, ser muy ágil con la búsqueda de la Biblia. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Primera evidencia, origen y nacionalidad. Citas, Hechos 22:3 y Hechos 22 del 27 al 28. ¿Cuál va a ser la pregunta de investigación? ¿Dónde nació este sujeto? ¿Qué documento legal tiene que lo hace intocable para policía del común? ¿Listo? ¿Qué documento legal y de dónde nació? Vamos a encontrar ese hallazgo. El lugar de nacimiento y el estatus. Ya. Uy, pero ¿quién fue esa máquina? Pues acá en Hechos 22:3 dice,
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ujú. Uy, listo, muy bien. Entonces, lugar de nacimiento. Pues dice que era judío, que nació en Tarso de Cilicia. Ok, en Tarso. O sea, que el tipo es de Tarso. De Tarso. Mm, y el estatus. ¿Estatus qué es? Discúlpame. Judío, Esa certificación legal. Judío. estudió con Gamaliel. Judío. Listo. Entonces el man es como pilo en ese sentido. Entonces, nació en Tarso, el tipo es de Tarso, el tipo es judío. Listo, hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Vamos con la evidencia número 2. Formación intelectual. Hechos 22:3. Ya creo que lo leímos. Hallazgos. Mentor y nivel. ¿Quién fue su entrenador o maestro? ¿Y qué nivel de educación tiene en las leyes judías? Ya sabemos que tiene un estatus de ser judío. Ahora, ¿qué nivel de educación tiene? Nada más ni nada menos que estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel es un gran maestro reconocido en la época, ¿sí? Y es Ujú. estrictamente conforme a la ley. Dice que es celoso de Dios y como lo somos todos nosotros, ahí nos está dando ahí como que un cepillazo, ¿no? Dice que él es celoso y nosotros también lo somos. Ok, listo. Entonces, ¿quién era Gamaliel? Aquí le hago un poquito de contexto. El tipo era un rabino, o sea, un maestro, fariseo. Era un fariseo. Recuerde que la palabra fariseo no significa que sea hipócrita. No, no, no. Fariseo no es hipócrita. Fariseo es un estudioso de la palabra, un doctor de la ley. Y esas personas eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo judío que estaba operando en Jerusalén en ese tiempo. Bueno, eso llevaba mucho tiempo operando, pero los fariseos eran los que conformaban ese consejo superior judío. Haga de cuenta como en la iglesia católica, los cardenales, ¿sí? Haga de cuenta, más o menos por ese estilo. Entonces, Gamaliel era un doctor de la ley. Entonces, el mentor era Gamaliel y él era estudiante de él. Y era celoso, este hombre que estamos investigando, por la palabra. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas, inquietudes respecto al hombre que estamos investigando? Aún no sabemos el nombre bien. Estamos apenas investigándolo. Listo, va muy bien, vamos bien. Evidencia número 3, el perfil psicológico. ¿Qué hallazgo vamos a encontrar? O a buscar mejor. Perfil, motivación y el estado. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la pregunta? Muy sencilla. Este hombre no actúa, ¿cierto? Por dinero. ¿Qué palabra usa él para describir la fuerza que lo mueve a perseguir a otros? ¿En dónde está? Gálatas 1 del 13 al 14, Filipenses 3 del 5 al 6. Entonces búsquenlo, lo leen y las preguntas las vamos respondiendo. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien, ¿qué me respondes ahora a la pregunta que está ahí? ¿Qué palabra usa él para describir la fuerza que lo mueve a perseguir a otras personas? ¿Qué palabra? Está en el versículo 14. ¿Ventaja? No, Profe, ¿se la puedo decir?
El Dice judaísmo. que es celoso. Celoso, muy bien. Celoso, sí, Celoso. celoso. Muy bien, celoso. Él dice que el celo por la palabra, no por el Nuevo Testamento, ¿no? Por el Antiguo Testamento y la ley, lo llevaba y lo impulsaba a perseguir a las personas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿está mal eso? No, no está mal, porque él estaba cumpliendo la ley del momento. Y en ese momento estaban evitando por todas las formas posibles que hubiesen enseñanzas equivocadas o contrarias a lo que ellos consideraban la ley de Moisés. Y una de las formas que ellos lo manejaban era a través de la fuerza. Así como la Iglesia Católica, durante la Edad Media, a través de la fuerza obligaba a las personas a cumplir la religión católica, a cumplir las leyes. Así lo estaba haciendo el judaísmo en ese momento. Muy bien, evidencia 4, registro de antecedentes. Hechos 7:58, Hechos 8:3 y Hechos 26:10. ¿Cuál es su historial de violencia? Es una de las preguntas que vamos a responder. ¿Cuál es el historial de violencia de este personaje? ¿Qué hace específicamente en las casas, perdón? ¿Y qué decide sobre la vida de los prisioneros? Entra a la casa y hace algo, ¿y qué hace con esos prisioneros que toma de las casas? Eso los encontramos en esos 3 versículos. En Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Uy, listo, perfecto. Ahí ya tenemos el nombre del tipo, Saulo. Saulo. Y él generaba confianza de los fariseos, porque pues era alumno de uno de los más importantes del Sanedrín. Entonces él fue cómplice de un asesinato. Hechos 8:3, ¿qué dice? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en las cárceles. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía con los hombres que cogía en las casas? ¿Los llevaba para dónde? A la cárcel. A la cárcel. Ahora yo pregunto, ¿por qué se los llevaba para la cárcel? ¿Quién me responde esa pregunta? Oiga, Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿y por qué la estaba persiguiendo? Porque él pensaba que estaba en contra de las creencias de él. Entonces a él le dieron carta blanca para perseguirlos y como los perseguía, o los apedreaba o los mandaba para la cárcel. Ese era el Perfecto, castigo. perfecto. Muy bien. Última evidencia. El próximo movimiento. Ya te me adelantaste, Ricardo, por Dios. Hechos 9, del 1 al 2. Dice, el sospechoso ha solicitado un documento oficial. ¿Hacia dónde se dirige y qué planea hacer allá? Eso dice Hechos 9, del 1 al 2. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está lo que dije. Perfecto, ahí está. Muy bien, excelente. Algo que hay que tener en cuenta. A las personas que tomaban presas, los judíos, no los romanos, los judíos los castigaban con azotes. ¿Cuántos azotes? 39. En la ley judía dice 40 menos 1, 39. Se dice que a Jesús le hicieron ese castigo de 39 látigos, lo cual no es cierto. Porque a Jesús no lo castigaron los judíos, ni la religión judía, sino los romanos. Y los romanos golpeaban hasta que la persona quedara inconsciente casi. Entonces a Jesús le tuvieron que haber dado muchos más golpes que los 39 que habla la ley judía. Eso como un pequeño preámbulo. Entonces a los hombres que sacaban de las casas
los llevaban a las cárceles, allá no los cogían a abrazos, ni a besos, ni a oraciones, sino a golpes, a golpes. Y eso es lo que él iba a hacer en una ciudad llamada Damasco. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué hombre? ¿Quién me dice el nombre completo del Señor? Saulo de Tarso. Pablo es Pablo. Saulo de Tarso. Perfecto. Saulo de Tarso. De él estamos hablando. Ahora, ¿por qué empezamos con esto? Dice Hechos 9, del 4 al 9. Al caer a tierra, él estaba yendo hacia... no, ahora se me olvidó el lugar. Iba para Damasco. Damasco. Damasco, gracias. Iba de Jerusalén hacia Damasco. Y cuando iba allí, pasó algo. Una voz escuchó. Y dice, al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El tipo preguntó, ¿quién eres, Señor? El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí se le reveló. Revelación es una palabra súper importante en esta clase. Revelación. Dijo quién era. Levántate, ahora obediencia, da una orden. Levántate, entra a la ciudad, a Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, o sea, quedó ciego. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí hay algo importante. Una vida sin revelación me lleva a tergiversar la información. El tipo estaba lleno de información. El tipo estaba lleno de mucho conocimiento. Ha sido capacitado por un hombre grande dentro del Sanedrín de Jerusalén. Tenía mucha información. Se conocía muy bien la ley, la tenía en la memoria. Aplicaba lo que decía la ley, según los fariseos. Pero no tenía revelación. No había una relación con Dios. No existía. Porque para ellos lo más importante era cumplir el texto que tener una relación con el autor del texto. Ahora yo me pregunto, ¿cómo están ustedes y cómo estoy yo en este momento? ¿Nos estamos llenando de conocimiento y de información? ¿Y no estamos priorizando nuestra relación con Dios? Porque si estamos haciendo eso, no estamos teniendo revelación. Y si no tenemos revelación, la información que estamos consumiendo día a día en la Biblia, en las clases, en los libros cristianos, nos va a hacer tergiversar esa información. Porque es el Espíritu que nos debe guiar. Es el Espíritu que nos ayuda a entender esa información. Por eso es que Pablo estaba mal. Porque no tenía una relación con Dios. No estaba haciendo lo más importante, que era fructificar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es fructificar? Leonor, para ti, ¿qué es fructificar? Activa tu micrófono, por favor, que no te oímos. Fructificar es un proceso que da como resultado algo, bien. Sí, bien. Es un proceso que da un resultado. Me gusta esa definición. Bien, gracias. Cristian, para ti, ¿qué es fructificar? Como bien lo dice, es algo que da fruto. ¿Ok? Algo que da fruto. Listo, muy bien. Versículo clave de hoy, Génesis 1:28, el primero. Estamos en la página 67. Luego Dios los bendijo, con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahí la palabra que vamos a ver el día de hoy es fructíferos. Ahora, eso es
Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está en Juan 15:8. Cuando producen mucho fruto, o sea, son fructíferos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús está hablando de eso. Ahora, la palabra clave aquí, en el Antiguo Testamento es en el hebreo para, que es fructífero, en otras versiones dice fecundo. ¿Y qué significa? Romper para brotar con abundancia descontrolada. O sea que hemos sido llamados a tener hijos descontroladamente. Porque dice romper para brotar con abundancia descontrolada. Pero en el Nuevo Testamento, ese que dice producen mucho fruto, es carpompolín, es un griego, producen mucho fruto. Es la evidencia orgánica, o sea, lo obvio que se da, y desbordante, también descontrolado, que tiene un propósito final. Y dentro de esta definición estaba proceso, lo que decía Leonor, proceso. El dar fruto es un proceso. Yo no puedo tener esa planta que estoy aquí en este momento cuidando, todos estamos cuidando. No puedo empezarle a gritar, crece, 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 decreto que crezcas. ¿Va a crecer? No, no va a crecer, porque la nena crece en su momento, a medida que se le va dando los cuidados necesarios, que va teniendo los nutrientes, externos como internos. Tampoco puedo jalarla para que crezca. No, es un proceso. Y por eso las palabras claves son estas dos. Y pregunto yo, ¿qué pasa si no trasplantamos una planta de una maceta pequeña a una más grande cuando es necesario? ¿Qué ocurre? Se rompe la maceta. Esa es una. Se rompe Puede morir la planta. se muere la planta. Listo. ¿Qué más? Una tercera. ¿Qué pasa con la No, planta? no permite que dé más fruto. O sea, se va a quedar estancada ahí. Estancada. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver unas consecuencias. Primera, hacinamiento de raíces. Hacinamiento de raíces. Ahí vemos esa planta que eso está como raíces por todo lado, ya no se sabe por dónde más enredarse esas raíces. Y no va a crecer la nena. Limita su capacidad de absorber nutrientes y agua del suelo. O sea, no va a poder tener la posibilidad o la capacidad de absorber los nutrientes necesarios para crecer. Pueden existir los nutrientes, porque pueden estar ahí, pero no los va a absorber. Provoca estancamiento deficiente, haciéndola más susceptible a enfermedades. Y aquí quiero aterrizarla a nuestra vida. Podemos tener las escuelas bíblicas. Podemos tener de mentor al pastor Eduardo. Podemos tener todos los libros del pastor Eduardo. Leernos esta cartilla, aprendérnosla de memoria. Pero si nuestras raíces están hacinadas, o sea, nuestra cosmovisión, mis miedos, mis pecados están ahí todo el tiempo y no permito sacar lo que no sirve, abrir, expandir mi cosmovisión, entonces me voy a enfermar, no voy a crecer, no voy a fructificar, porque no hay posibilidad, aunque esté el alimento, los nutrientes, no los voy a poder absorber. Y yo me pregunto algo, no sé, si usted está con el gerente de su empresa o con la junta directiva de su empresa y le dicen, por favor, ve allá y aprovecha para recibir toda la información que puedas. Pero la persona o usted entra a la junta y se pone a mirar el celular, a mirar redes sociales. Se acaba la junta y se acabó la oportunidad. Es algo parecido. Tenía los nutrientes, tenía las personas que tenían la capacidad, los conocimientos, la información necesaria para instruirme, para ayudarme, los contactos, pero no lo aproveché. ¿Por qué? Porque tengo una cosmovisión cerrada, pequeña. Mi manera de pensar, mi religiosidad. No permito a la innovación del Espíritu, a lo que Dios quiere hablar a mi vida. No permita que Él corte cosas en mi vida. A eso habla las raíces hacinadas. Otra consecuencia de no sacarla, estancamiento del crecimiento. No va a crecer la planta.
O si va a crecer, crece más lento, porque no tiene espacio y se siente apretada. Es como que si usted está ya XL y quiere entrar a una camiseta XS. No va a entrar, no va a entrar. Toca que se haga una lipo para que pueda entrar a esa camiseta XS. El crecimiento es estancado. No se desarrolla su cosmovisión. No va a crecer en tamaño. Entonces, si sus raíces se encuentran atrofiadas por esa rigidez o inclusive heridas que le han causado sus antepasados, sus padres, sus hermanos, sus conocidos, si no ha sanado, si no ha perdonado, esos nutrientes no van a entrar tampoco. Y aquí es donde entra una de las frases que el pastor Eduardo tanto nos ha enseñado, que debo crecer para avanzar. ¿Puedo lograr avanzar sin crecer? Claro, por supuesto. ¿Y qué significa avanzar sin crecer? Es llegar a ocupar un cargo en el cual no estoy capacitado. ¿Estaríamos todos capacitados en este momento para liderar un evangelismo en Asia? Que te digan, Leonor, te vas mañana para Asia a evangelizar sola. ¿Estaríamos qué? capacitados? Ah, sí. ¿Como Lina? Muy bien. Aquí hay otra palabra que está dentro de la cartilla también, antes de entrar al fruto del Espíritu Santo y a la actividad que tenemos del grupo número 1, y es morir. Morir. Son dos cosas que tenemos que hacer. Morir y podar. La primera es morir. Dice aquí, em, en Juan 15, en Juan 15 y en Juan 12, Juan 15 habla si permanecen en mí, ¿cierto? Mis palabras permanecen en vosotros, pidan y se os dará. Pero en Juan 12 dice, de cierto les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿cierto? Se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la palabra clave ahí es morir. ¿Y qué es morir? Morir hace referencia a renuncias y es una decisión interna. Morir, decisión interna. Creo que usted lo puede asociar así. ¿A qué hay que morir? ¿O a qué debemos morir? A mi pasado, a mi ego, a mi pasado, que ahí coloqué AMAP, que significa aprender de lo malo y apreciar lo bueno. Me pasaron cosas horribles, sí, aprenda de esas cosas. Aprenda, algún aprendizaje en las cosas malas. A no tomar ciertas decisiones, a no juntarse con ciertas personas, a no procrastinar. Son aprendizajes que nos da la vida. Pero también apreciar lo bueno. No todo nuestro pasado fue malo. Hay cosas buenas. Apreciémoslas. Pero no puedo quedarme en el pasado. El mismo Salomón escribiendo Eclesiastés decía, no añoren las cosas pasadas. Vivan en el presente. ¿A qué más hay que renunciar? Relaciones tóxicas. A esas relaciones que no me edifican, esas conversaciones que no me edifican. Chistes de doble sentido. Palabras que me llevan a tener intenciones sexuales con la persona equivocada. Renuncio a esas relaciones tóxicas. Y a todo lo que no honra a Dios, los vicios. Lo que me mantenga esclavo a algo, tengo que renunciar. Pero es una decisión interna. Yo debo morir. Yo decido morir. La otra es podar. Dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mire que dice que lleva fruto. Si estamos dando fruto,
Él dice que nos va a podar, nos va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Y qué es podar? Proceso de quitar, despojar, remover. Pero no es porque sí, es para dar más vigor. ¿Y eso cómo viene? A través del dolor, de las pérdidas, de las dificultades. Y esto va a formar mi carácter. Entonces, recapitulando, los dos momentos dolorosos, el morir y el ser podado. El primero, que es este, el morir es una decisión de cada uno. Cada uno decidimos si morimos o no morimos. Estoy hablando acá del pecado, ¿no? Y la segunda, podar. Esto no depende de mí, depende de Dios. Dios va a ver mi madurez y mi capacidad de dar fruto. Y si Él ve que mi carácter tiene que seguir siendo formado aún más, pues Él va a permitir que yo sea podado. Y va a venir dolor, y va a venir pérdida. Y ahí mi carácter es probado. Si realmente estoy agarrado de Dios o empiezo a murmurar. Y es ahí donde entra el fruto del Espíritu Santo. Porque ese fruto es uno solo. ¿Por qué no es uno solo? Porque van ligados, van juntos, van unidos. No se separan. El uno arrastra al otro. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Es la expresión del poder de Dios. Es la expresión del poder del Espíritu de Dios en la vida de un hijo de Dios. O sea, en nosotros como hijos de Dios. ¿Y para qué es el fruto del Espíritu Santo? Pues para que yo pueda ser embajador. Recuerde que nosotros somos imagen. De donde quiera que yo esté, reflejo la autoridad de Dios. Entonces, yo soy embajador y para ser embajador tengo que tener unas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y para qué es eso? Pues para que el carácter de Jesús esté en mí. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y en este momento vamos a ver un programa de televisión donde vamos a ver los tres primeros componentes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. Entonces le doy la bienvenida al grupo número 1 que nos va a mostrar un programa de televisión. Muy bien, se acaba de prender el televisor y salen en escena Ricardo Cadena y su esposa. Van a estar también como invitados especiales Paulis, va a estar Mariela y va a estar Cristian. Hemos escogido hacer un programa de televisión al estilo de entrevista. Podríamos haber escogido otro, ¿no? Podríamos haber hecho un concurso, inclusive hasta un dramatizado. Las ideas son muchísimas, pero por el tiempo y por la forma y la manera de pronto que se nos acomode, escogimos este formato. Hay muchos formatos que son muy agradables, pero como no tenemos la técnica, ni camarógrafos, ni nada de eso, entonces aquí estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Para qué? Para expresarle a la gente. Una entrevista lo que tiene como fin es que los entrevistados nos manifiesten sus opiniones, sus puntos de vista y que nos enseñen. Y nosotros mismos, los que estamos escuchando, daremos el visto bueno o haremos también críticas o no nos gustaría o apagamos el televisor, ¿sí? Entonces, todo eso depende de cómo lo vamos a tomar. Pero tenemos un tema muy importante. No les he dicho cómo se llama el programa. Entrevistas poderosas, porque los temas que vamos a utilizar son muy poderosos y los invitados que vamos a invitar, los invitados que vamos a tener en los paneles también son muy poderosos. Entonces, como todo es poderoso y tenemos un Dios poderoso, vamos a distribuir los tres primeros frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo y paz. ¿Cuáles son?
amor, gozo y paz. Para eso tengo 3 invitados muy lindos, muy especiales. Voy a invitar primeramente a Paulis. A Paulis le ha correspondido como temática para que estudiara esta semana. Espero que haya estudiado bastante y profundizado sus respuestas. Bueno, yo soy un entrevistador muy chistoso. Entonces, la pregunta primera es, para que conozcan a Paulis, ¿no? Paulis nos va a decir su nombre y qué actividad desempeña para iniciar, para que entremos en calor. Vamos, Paulis. Hola, buenas noches para todos. Pues ya todos me conocen, mi nombre es Paula, tengo 16 años. En este corto tiempo de edad, que se puede decir, he conocido bastante del Señor, he conocido bastante de su palabra, de su Espíritu Santo, de sus dones, de todo lo que nos puede brindar. Y quiero preguntarles algo, inician preguntándoles algo. ¿Ustedes alguna vez han sentido realmente que el amor del Espíritu Santo está dentro de ustedes? O sea, ¿hay algún momento en el que hayan dicho, solamente es el amor de Dios el que está conmigo en este momento? Bueno, resulta que les he preparado una pequeña historia que está dentro de la Biblia. Está en Cantares 3 y se titula El sueño de la esposa, pero yo le he puesto un título un poquito diferente. Después les voy a decir cuál es el título. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo buscaré y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa, en casa de mi madre y en la cámara en la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. Bueno, realmente esta historia me la, me la contó otra persona, me la contó mi abuelo. Y tiene una enseñanza muy bonita, y es que decía que la esposa buscaba al que ama su alma. En este caso, nosotros debemos ser como aquella esposa, buscar al que ama nuestra alma, que en este caso, ¿quién es? Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el que realmente nos ama con ese amor infinito, con ese amor incondicional. Y ella, sin embargo, después de haberlo buscado en su lecho, no lo encontró y no hizo lo que muchas personas hacen o hacemos, que es como, bueno, pues no lo encontré, ya en algún momento aparecerá o no lo voy a buscar más. Al contrario, ella, aún viendo que era de noche, aún viendo que había peligro de que los guardas de pronto la vieran y pensaran que era alguna persona mala y la hirieran, ella no le importó. Se fue, rodeó la ciudad, preguntaba, ¿han visto al que ama mi alma? Siguió insistiendo y persistiendo hasta que por fin lo encontró. ¿Y qué pasa? Cuando lo encontró no dijo, ah, bueno, pues ya, dejémoslo por ahí, ya lo encontré, ya sé dónde está. No, ella lo tomó, lo llevó a casa de su madre, lo llevó como a su lugar más íntimo, al lugar donde ésta le había dado a luz y no lo dejó ir. Entonces, es una historia que me recuerda mucho a todo lo que estamos hablando respecto a los dones del Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Para mí es como el decir, yo voy a buscar ese amor del Espíritu Santo que sé que está dentro de mí, que sé que está porque Dios ya lo ha puesto en nosotros, porque Dios ya envió su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para que nos diera ese amor, pero voy a buscarlo, voy a persistir y cuando logre hallarlo, no voy a dejarlo ir como si de nada se tratase. Muy bien, Paula, caramba, qué tremenda historia y cómo nos hiciste reflexionar y ver cómo el amor de Dios está en cada detalle, ¿no? Y qué historia tan linda. Y recordar que fue tu abuela la que te dio esa explicación
que seguramente en aquella época no la entendiste, pero ahora que la vuelves a mirar, te das cuenta de que sí, ese es el fruto del amor que te correspondió y lo tratamos de asimilar de acuerdo a tu forma de pensar y a tu forma de verlo. El amor de Dios, un gran mandamiento nos dio Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y como dices tú, buscar que mi alma busque ese amor. Te felicito, Paulis. Entonces ahora voy a presentar a mi esposa, que va a hacer la siguiente entrevista. Buenas noches, hermanos. Mi nombre pues es Clara Inés Benavides de Cadena. El tema que voy a hacer ahora mismo es el de el gozo. El gozo. Entonces, ahora tengo para hablar acerca del gozo, que es el fruto del Espíritu Santo, y es para compartirlo. Y voy a nombrar a Mariela. Mariela. Buenas noches. Aquí estoy, vosotras. Bueno. Sí saben que ellas dos son sanguíneas, ¿no? Y mira, es el sustancia, mejor dicho. Sí. Ajá. Gloria a Y Dios. les tocó el gozo. Sí, gozo. Bueno, Junior, Jesús. Saber cuál es tu actividad y bueno, y por qué estás estudiando en Manantial de Vida Eterna estas clases tan importantes que recibimos, que nos edifican, nos enseñan y nos hacen crecer. Entonces, bueno, quería escucharte acerca de lo que nos tocó a nosotros, que es el gozo. Entonces, Sí. con alguna... Sí, Bueno. la verdad es que yo había estudiado antes la CELE y como que duró un tiempo allí, como que qué pereza, no quiero estudiar, no quiero, ya estoy muy vieja para ponerme a eso, que no sé qué cosa, empecé por ahí, ¿no? Entonces, el año pasado vi unas amigas mías estudiando y me dije, pero si yo también tengo capacidad, ¿por qué no? Y entonces fue cuando empecé y la verdad que es un deleite, me gozo porque cada día crezco, mis hijos se sienten orgullosos de mí y yo me siento orgullosa de mí misma por lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque es un tiempo muy lindo, un tiempo en lo que yo aprendo, en lo que yo también puedo ayudar a edificar a otros y es una forma bonita en que nosotros a veces pensamos que no vale la pena, pero sí vale la pena, definitivamente. Y bueno, mi actividad, bueno, yo soy mamá de casa, mamá de 3 hijos, me gusta la jardinería, tengo una terraza gigante, entonces tengo mi tiempo ahí como con cosas para comer, como romero, tengo salvia, tengo limoncillo, tengo hierbabuena, perejil, orégano de 2 clases, mejor dicho, yo tengo mis hierbitas allí naturales. Entonces, Hierbitas de las buenas, ¿no? Esa es una felicidad para mí, ese es un gozo. Y la verdad que cuando se me muere una plantica o algo así, como la clase que está viendo, yo empiezo a sacar su raíz. La saco de la matera, miro su raíz, empiezo a cortarla y trato de recuperarla. Y muchas veces la recupero, la cambio de matera, le cambio de mata, el abono, y son cosas. Entonces eso en la vida de nosotros también muchas veces hay que cortar cosas y salir como de ese espacio de comodidad a otro espacio más amplio donde el Señor nos quiere llevar. Y yo tengo una palabra aquí que nos habla del gozo. Dice, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sí, muchas veces nosotros tenemos tristeza pensando por las situaciones en las que estamos pasando, ¿no? Pero mira que el Señor dice que después de esa tristeza viene el gozo. Sí, y el gozo se vuelve en mí duradero cuando yo verdaderamente reconozco que la situación por la que pasé era algo, como dice, era algo pasajero, ¿no? Que no era algo que iba a ser eterno.
Entonces yo me gozo, para mí el gozo es cuando yo me levanto y veo a mis hijos. Le digo al Señor, gracias porque me levanté, puedo decirte, veo a mi esposo. Me gozo cuando voy a la cocina, que me encanta cocinar. Puedo hacerles una arepa de huevo, una frutica, su desayuno. Para mí ese es un gozo, es un deleite. Me gozo cuando le puedo empacar el almuerzo a mis hijos, a mi esposo. Entonces, me gozo cuando comparto con otras personas. O sea, yo tengo un sector que es muy bonito y generalmente salimos a compartir un sándwich, llevamos al Hospital Simón Bolívar, llevamos cosas y ese es un gozo, es un deleite porque vemos que hacemos a otra persona feliz. Yo empiezo en mi grupo, o sea, cuando yo no falto, me dice, te extrañamos porque yo soy la que le armo la fiesta allí, entonces La siempre sanguínea. me gusta estar. Sí, yo a pesar de las dificultades, de las cosas, yo siempre digo, esto es pasajero, no me voy a estresar, no me voy a cansar, todo tiene solución cuando uno lo sabe llevar, entonces me río a veces de las cosas que me pasan, entonces para mí el gozo es constante. Yo vivo en gozo porque tengo a Jesús. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debiéramos tener ese gozo constante, a pesar de lo que nos dice aquí, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, porque nosotros sabemos que hay personas que se alegran de las situaciones de los demás, pero dice al final que se convertirá en gozo, esa tristeza, esa burla, esas cosas por las que uno pasa. Entonces yo quería compartirle eso del gozo y me gozo de que estemos aquí, este grupo tan lindo y que tengamos un profesor maravilloso que nos está enseñando, dándonos su tiempo. Ese es un gozo también para mí. Entonces eso era lo que quería compartirle del gozo y que siempre estemos gozosos. Pase lo que pase, sonriámosle a la vida, sonriámosle porque Dios está con nosotros. Entonces, Amén. esto quería compartir. Dice un salmo, has cambiado mi lamento en baile. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza también. Amén. Qué bendición tan grande, Marielita. Amén. Y de verdad que sí, nos has bendecido mucho con tu testimonio y con todo lo que tú de verdad estás teniendo en cuenta de este fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Bueno, la verdad que el gozo está basado pongamos en Nehemías 8:10, que es una fortaleza interior, satisfacción profunda y alegría espiritual que proviene de Dios y no de las circunstancias externas. Este gozo es fruto del Espíritu Santo. Les quería comentar algo muy duro que nos pasó hoy en mi familia. A las 4 de la mañana me llamaron y fue muy duro. Les quiero comentar porque me duele, ¿no? Pero en medio de todo esto, dándole fortaleza a mi familia, a las 4 de la mañana me llaman que una sobrina mía que tiene 24 años falleció a las 3:30 por un accidente que tuvo. Fue muy duro y la verdad, tener que hablar con mis familiares, eso fue en Popayán, Cauca, yo soy de Popayán, fue muy duro. Y yo decía, Dios mío, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que toca revestirnos de fortaleza para poder dar ánimo y llorar por nuestras familias y por toda la familia, porque pues esto nos ha dolido a todos y estamos enlutados todos. Eso sucedió hoy. Y yo decía, y hay que compartir del gozo, pero lo hago con un amor y también nos sentimos muy bien con mi esposo, porque de verdad que es algo que nos tocó, que como se dice, hablar del gozo y no de teoría, sino con la práctica. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Gracias, profe. Amén. Gracias, Clarita. Gracias, Marielita. Gracias. Tremendo esto que nos ha pasado. Pero bueno, sigamos porque la vida continúa. Todavía tenemos otro invitado que está ahí que me quita el micrófono. Y entonces quiero invitar a Cristian para que nos diga exactamente lo que, como empezamos todos,
cómo es tu nombre completo, qué actividad tienes, en qué sede estás asistiendo y por qué estás estudiando estos temas tan importantes que los estamos haciendo. Dale, Cristian. Claro que sí, don Ricardo, doña Clarita, buenas noches a todos. Muy contento de estar en su entrevista y nervioso también un poco. Claro, mi nombre es Cristian Valle. Actualmente yo trabajo en una empresa muy reconocida de lácteos aquí en Colombia. Sí, me correspondió pues a mí el fruto de la paz. Quiero empezar primero con algo que encontré en la cartilla que me gustó mucho. Y dice, la paz es un estado de reposo y armonía interna de aquel que sabe cómo termina la historia. Finalmente Dios triunfa sobre el mal y las circunstancias del presente son pasajeras. Y quiero igual compartir un versículo que está en Filipenses 4, 6, 7, 4, del 6 al 7, y dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto me lleva a recordar una experiencia, un testimonio que me pasó con mi esposa hace unos 2 años. Nosotros estábamos como a meses de habernos casado y nos surgió la oportunidad de tomar una decisión que nos iba a ayudar como hogar, pero esta decisión conllevaba adquirir una deuda económica. Y yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, que cuido mucho, pues trato de ser muy responsable con mis cosas, pero en medio de que de pronto en ese momento nuestra situación económica estaba muy justa, había una paz, una tranquilidad de tomar esa decisión. Había algo que no me generaba temor y yo le dije a mi esposa, hagámoslo. Durante esa temporada sí tuvimos que hacer esfuerzos, tomamos la decisión y pues en base a eso hicimos esfuerzos para sacarla adelante. Y a mí la gente me lo decía como que, Cristian, ¿usted cómo puede tener esa paz, o sea, estar tan tranquilo a pesar de las responsabilidades y que usted adquirió? Yo solo, como siempre les decía, desde que pues volví a integrarme a la iglesia, yo les decía, mi Diosito me dará solución, Él sabe, si lo permitió fue por algo, siempre es lo que yo les digo. Y yo no notaba, o sea, yo estaba reflejando esa paz, pero yo no lo notaba. Y esa palabra hoy en día o sea, hoy que vengo a estudiar ese fruto de la paz, me doy cuenta que era tal cual lo que estaba viviendo. Era esa paz que yo no entendía y la gente tampoco entendía, era la paz que Dios estaba dando a mi vida en esos momentos de pronto que se había angustia, pero que yo dentro de mí, esto me estaba mostrando que todo iba a terminar bien, todo iba a salir bien. Y la respuesta fue, o sea, lo concluí con meses después, bueno, tuve un nombramiento en mi trabajo que pues nos ayudó a mi esposa y a mí, o sea, alivió la carga y todo, y una persona, un compañero de trabajo que él no, poco de Dios, poco de, o sea, nunca habíamos tocado esos temas, se acercó y lo sentí tan directo que llegó y me dijo, Cristian, en serio que el que anda con Dios le va bien, y usted es la clara imagen de eso. Entonces me llenó como de orgullo, me llenó como de, o sea, qué chévere que uno pueda estar demostrando esas cosas, y aún así yo no lo sabía, o sea, y lo que dice aquí en la palabra, o sea, la paz de Dios es una paz que, o sea, que de pronto el mundo no entiende, pero es la única paz que Él brinda diferente a la del mundo. Y les quería compartir pues ese testimonio, esa experiencia que tuve. Gracias, Cristian. Vaya, vaya, no sabía que tenía 3 elementos tan valiosos dentro del grupo. Excelentes testimonios, excelente apreciación de los temas que le estamos compartiendo aquí a nuestros compañeros. Entonces, como resumen, y ya para terminar y cerrar con broche de oro esta entrevista, pues agradecerles a Paul, a Mariela, a Cristian, a mi esposa, aunque estamos pasando por un momento complicado y difícil, pero lo importante es esto, lo que tú decías, Cristian, que la gente que vea en uno algo diferente. Y cuando ven algo diferente, estás predicando sin decirles ninguna palabra. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo lo vivo mucho en mi oficina, aunque a veces les predico con palabras, con todo, pero siempre encuentro en que ven en uno una tranquilidad,
que nosotros le decimos paz, ven en uno una paciencia, una tranquilidad y un amor, y ven en nosotros un gozo que dice, ¿y tú por qué estás alegre? Pues no lo entienden, pero nosotros sí lo entendemos. Y entonces cerramos ahora sí este programa de televisión, Entrevistas Poderosas, y apagamos. Gracias. Excelente, excelente, muy bien. Un aplauso para este maravilloso equipo, los presentadores, los entrevistados. Muy bien, un aplauso, gloria a Dios por este buen tiempo. Nos quedan muchos aprendizajes, pero creo que uno de los más importantes es que todos podamos en este momento unirnos en oración por la familia Benavides Velasco. Entonces quiero que por favor todos puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos eh, y llevar sus manos hacia la pantalla donde está Clara y Ricardo y vamos a orar por su familia. Padre bueno y maravilloso, gracias porque hoy nos unimos como grupo para orar por la familia Benavides Velasco, Señor. Están viviendo una situación difícil por la partida de una de sus sobrinas, Señor. Hoy oramos para que el mismo Espíritu, el cual estamos aprendiendo y conociendo, descienda sobre toda la familia, trayendo paz y tranquilidad. Esa paz, esa confianza que tú nos has colocado a nosotros sea llevada a los corazones de ellos, Señor. Y que a través de esta dificultad que están viviendo, ese dolor, esa angustia, esa tristeza profunda que están viviendo, puedan conocerte aún más, puedan enamorarse más de ti, puedan acercarse aún más a ti, Señor. Padre, que la plenitud tuya, el bienestar, la integridad tuya esté en ellos en este momento, Padre. Y enviamos la palabra de amor, de gozo y de paz sobre esta familia, Benavides Velasco, Señor. Espíritu, gracias por la vida de tu hija, en la cual hoy se fue. Creemos que así sea en el último instante. Ella se arrepintió y nos encontraremos con ella en el cielo, en las bodas del Cordero. Y juntos celebraremos que hemos sido salvos por la gracia de nuestro amado Jesús de Nazaret. Señor, oramos por su madre, para que sea abrazada por ti, fortalecida por ti, y que la misma fuerza que tuvo María al ver a su hijo crucificado descienda sobre esta familia Benavides Velasco. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces hemos concluido esta sesión de carácter y servicio. Recordemos que debemos estar en oración. Estamos en un momento de oración por Colombia, Operación Nehemías. Y yo envié el link ayer. Aprovechemos en cualquier momento del día, sean 2, 3, 5, 10 minutos, una hora, nos conectamos, porque eso nos levanta, nos fortalece, nos anima, nos lleva a reunirnos con otras personas en la fe y estar en el mismo espíritu. Entonces, unámonos antes de acostarnos, unos 5 minuticos antes de dormir, a levantarnos. También podemos hacer en el trabajo, en el bus. Eso es 24 horas hasta que ocurran las elecciones. Entonces, sabemos que el Señor va a hacer la obra. Y para terminar, tenemos entonces en 8 días las dramatizaciones del grupo número 2 y el grupo número 3. ¿Listo? Recordemos el grupo número 2, una pijamada, paciencia, benignidad y bondad. Todos en pijama van a estar ese día del grupo número 2. Y el grupo número 3, una radionovela. ¿Listo? Entonces, pues la hemos concluido. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la clase que hemos visto el día de hoy? No, muy ¿Nadie? bien, excelente, excelente. Gracias, profe. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos está hablando a cada uno en cada situación que estamos viviendo. Bueno, oremos para terminar. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias porque nos das el privilegio de que podamos aprender aún más del fruto del Espíritu Santo. Hoy en esta hora nos disponemos a obedecer la enseñanza de tu palabra, para que el Santo Espíritu produzca
amor, gozo y paz en nuestro carácter. Capacítanos por el poder del Espíritu Santo para permanecer en intimidad contigo y fructificar. Que podamos mostrar el reino de Dios como embajadores tuyos en todo lugar y en toda situación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo. Amén. Gracias. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo. Gracias. Amén. Hasta Gracias luego. a Dios. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buena noche también, buenas.